Imagina despertar una mañana sin un solo recuerdo de tu pasado. No reconoces el reflejo en el espejo, no recuerdas tu nombre, tu historia ni a las personas que alguna vez amaste. Sin memoria, sin experiencias previas, sin un lazo tangible con tu pasado, ¿sigues siendo la misma persona que eras ayer? Ahora llevemos este pensamiento a un nivel más profundo. Si después de la muerte nuestra conciencia renace en un nuevo cuerpo, con una nueva mente, una nueva historia y sin acceso a los recuerdos de la vida anterior, ¿qué queda de nosotros? Si todo lo que creemos ser se desvaneciera en el olvido, ¿aún podríamos afirmar con certeza que seguimos siendo la misma identidad, el mismo ser? Esta es la paradoja de la identidad, un enigma que ha desafiado a filósofos, místicos y buscadores de la verdad a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de comprender qué es lo que nos hace ser quienes somos. Algunos sostienen que nuestra identidad está ligada a nuestros recuerdos, porque sin ellos, nuestra personalidad, nuestras relaciones y nuestras experiencias simplemente se desvanecerían en la nada. Pero si ese es el caso, ¿qué ocurre cuando olvidamos partes de nuestro pasado en esta misma vida? ¿Perdemos una fracción de nuestra esencia cada vez que un recuerdo desaparece? Pensemos en los casos de personas que han perdido la memoria debido a accidentes o enfermedades. Muchos olvidan sus nombres, su historia y hasta los rostros de sus seres queridos. Y, sin embargo, siguen existiendo. Siguen sintiendo, siguen experimentando la vida, siguen evolucionando. Pero si la identidad dependiera exclusivamente de la memoria, entonces, ¿quiénes son ahora? ¿Un ser nuevo? ¿O la misma persona en un estado diferente? El problema de la identidad es más complejo de lo que parece a simple vista. Si la memoria y la experiencia son lo que nos define, entonces, en el contexto de la reencarnación, cada nueva vida sería un nuevo ser completamente distinto. Sin embargo, muchas tradiciones espirituales sugieren que hay algo más profundo que sobrevive más allá del olvido, algo que no depende de los recuerdos ni de las circunstancias de cada existencia. La pregunta sigue en el aire: ¿qué nos hace ser nosotros mismos? ¿Es la memoria? ¿Es la mente? ¿Es algo más profundo, algo que trasciende el tiempo y el espacio? Hoy exploraremos esta paradoja. Nos adentraremos en el misterio de la identidad y cuestionaremos nuestra propia existencia. Porque si no somos nuestros recuerdos, ni nuestro cuerpo, ni nuestras experiencias, entonces, ¿qué somos realmente? La identidad es un río en constante movimiento. Desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos, cambiamos en formas que a veces ni siquiera notamos. No somos los mismos que éramos hace 10 años, ni siquiera los mismos que éramos ayer. Nuestros pensamientos evolucionan, nuestras emociones fluctúan, nuestras experiencias nos moldean. Y, sin embargo, seguimos aferrándonos a la idea de que hay algo en nosotros que permanece constante, algo que nos hace ser quienes somos, a pesar de todas las transformaciones. Pero, ¿qué es ese algo? En la vida cotidiana, tendemos a definirnos por nuestra memoria, nuestras experiencias y la forma en que interactuamos con el mundo. Si recuerdas tu infancia, si puedes reconstruir tu historia a través de los eventos de tu vida, entonces tienes la sensación de continuidad. Crees que eres el mismo niño que jugaba en el parque, el mismo adolescente que soñaba con el futuro, el mismo adulto que ahora enfrenta la realidad con todas sus complejidades. Sin embargo, si la identidad dependiera únicamente de la memoria, bastaría con perder los recuerdos para dejar de ser quienes somos. Pero la experiencia nos dice lo contrario. Hay personas que, por diversas razones, han perdido grandes fragmentos de su memoria. Accidentes, enfermedades, trastornos neurológicos y, sin embargo, siguen existiendo. Cambian, sí. Sus personalidades pueden alterarse, sus relaciones pueden transformarse, pero su esencia, aquello que los hace ser ellos, persiste de alguna manera. Aquí es donde entra en juego una idea aún más desconcertante, la paradoja de la nave de Teseo. Imagina un barco que, con el paso del tiempo, va perdiendo sus piezas, y cada una es reemplazada por una nueva. Si todas las piezas han sido cambiadas, ¿sigue siendo el mismo barco? Ahora, traslademos esto al ser humano. A lo largo de los años, cada célula de nuestro cuerpo es reemplazada. La persona que eras de niño está compuesta, físicamente, por un cuerpo completamente diferente al que tienes ahora. Tu mente también ha cambiado. Tus pensamientos,
tus creencias, incluso tus recuerdos han sido transformados por nuevas experiencias. Entonces, si cada parte de ti ha cambiado, ¿sigue siendo la misma persona? Llevemos esta pregunta a un nivel aún más profundo. Si después de la muerte nuestra conciencia renace en un nuevo cuerpo, sin los recuerdos de la vida anterior, ¿qué queda de nosotros? Desde una perspectiva materialista, la respuesta parece obvia: nada. Pero si miramos más allá de lo físico, si nos preguntamos si hay algo en nosotros que no depende de la memoria ni del cuerpo, la cuestión se vuelve más compleja. Si en cada vida la personalidad es diferente, la historia es nueva y los recuerdos se desvanecen, ¿realmente podemos decir que hay continuidad? O tal vez, lo que llamamos identidad es solo una ilusión, un conjunto de experiencias pasajeras que desaparecen con el tiempo. Si lo único que permanece es la conciencia misma, sin atributos, sin historia, sin nombre, ¿qué nos hace ser nosotros mismos? Este es el dilema central de la paradoja de la identidad. Si la memoria y la historia son la base de nuestro sentido del yo, entonces la reencarnación sería el fin de la continuidad personal. Cada vida sería una existencia completamente nueva, sin ninguna conexión real con la anterior. Pero si hay algo más profundo, algo que no depende de los recuerdos ni del tiempo, entonces la identidad podría ser algo mucho más grande de lo que imaginamos. La pregunta sigue abierta. ¿Somos solo un reflejo de nuestra memoria y nuestras experiencias, o hay en nosotros un núcleo inmutable que trasciende el tiempo y las vidas? Para responder a esto, debemos ir más allá de la memoria y preguntarnos qué es lo que realmente nos define. Y quizás, en esa búsqueda, descubramos que la identidad no es algo que se pueda poseer, sino algo que se experimenta en cada instante de la existencia. Si la memoria desaparece, si la historia personal se desvanece, ¿queda algo en nosotros que permanezca intacto? ¿Existe un núcleo inmutable que nos haga ser quienes somos, independientemente del cuerpo en el que habitamos o de la vida que experimentamos? La pregunta sobre la identidad nos lleva a una frontera donde la razón se encuentra con el misterio. En nuestra vida cotidiana, nos definimos por lo que recordamos, por los vínculos que construimos, por los nombres que nos dan. Pero si nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de que hay algo en nuestra experiencia que va más allá de los recuerdos, algo que no puede ser explicado solo en términos de memoria o biología. Hay personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, en las que aseguran haber sentido una presencia más allá del tiempo y el espacio, algo que trasciende la mente racional. Otros han tenido momentos de profunda meditación o introspección en los que han sentido que su identidad no se limita a su historia personal, sino que forma parte de algo mucho más grande. En estos estados, el concepto del yo se diluye, dejando solo la experiencia de la existencia pura, sin etiquetas, sin pasado, sin futuro. Si la identidad dependiera únicamente de la memoria, entonces un recién nacido no tendría identidad, porque no posee recuerdos aún. Sin embargo, en cuanto crecemos, nos damos cuenta de que hay algo en nosotros que nos hace sentir que somos los mismos, incluso cuando nuestra mente está en blanco. Ese sentido de ser no está ligado a lo que recordamos, sino a la conciencia misma. Muchas tradiciones espirituales han abordado este enigma de maneras distintas. En algunas filosofías orientales, se habla del Atman o del ser esencial, un núcleo inmutable que atraviesa todas las experiencias sin verse afectado por ellas. En otras corrientes, se plantea que la conciencia es como un océano, y cada vida es solo una ola que emerge y luego regresa al todo. Desde esta perspectiva, la identidad no es una línea continua, sino una manifestación momentánea de algo más vasto. Pero entonces, si cada vida es una manifestación temporal de una misma esencia, ¿eso significa que seguimos siendo la misma persona en cada existencia? ¿O significa que nunca fuimos una persona en primer lugar, sino solo una expresión pasajera de algo mayor? Aquí es donde la paradoja se vuelve más profunda. Si lo que somos realmente no depende de la memoria, ni del cuerpo, ni de la personalidad, entonces la identidad, tal como la concebimos, podría ser solo una ilusión. Lo que llamamos yo sería solo un conjunto de pensamientos y recuerdos que aparecen y desaparecen, mientras que en lo más profundo, lo único que permanece es la conciencia misma, la experiencia pura del ser. Este pensamiento puede resultar inquietante, porque desafía todo lo que creemos sobre nosotros mismos. Pero también puede ser liberador. Porque si no somos prisioneros de nuestros recuerdos, si no estamos limitados por una identidad fija, entonces tal vez somos mucho más vastos de lo que imaginamos.
Tal vez nuestra existencia no se define por una historia en particular, sino por la capacidad de experimentar, de sentir, de existir en cada momento, sin aferrarnos al pasado ni temer al futuro. La paradoja de la identidad sigue sin una respuesta definitiva. Pero tal vez, la respuesta no esté en las palabras, sino en la vivencia misma. Tal vez lo importante no es definir quiénes somos, sino atrevernos a experimentar la existencia con la apertura de quien sabe que es mucho más que un nombre, una historia o un recuerdo. Porque si la identidad es solo una sombra del pensamiento, entonces la pregunta final no es quiénes somos, sino qué somos realmente. Tal vez nunca podamos responder con certeza si seguimos siendo los mismos después de cada vida. Tal vez la identidad es solo una ilusión, una construcción temporal que nos ayuda a navegar la experiencia humana. Pero si lo que somos va más allá de la memoria, del cuerpo y de la historia personal, entonces la pregunta cambia. No se trata de saber si seguimos siendo la misma persona, sino de comprender qué es lo que realmente somos. Si la identidad es solo una acumulación de recuerdos, entonces desaparecemos con cada olvido, nos fragmentamos con cada cambio, nos desvanecemos con cada muerte. Pero si hay algo en nosotros que persiste más allá del tiempo, más allá de las experiencias y más allá del pensamiento, entonces tal vez la respuesta esté en el silencio, en la conciencia pura, en esa presencia que nos acompaña en cada instante, sin importar cuántas veces renazcamos. Quizás la verdadera esencia de lo que somos no pueda ser atrapada en un nombre, en una biografía o en una memoria. Quizás somos algo que no se define, algo que simplemente es. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Qué crees que es lo que realmente te hace ser tú? ¿Es tu memoria, tu historia, tu personalidad? ¿O hay algo más profundo, algo que trasciende todo eso? Déjame tu respuesta en los comentarios. Te leo.